En el homenaje del Día de la Madre en la iglesia, mi nuera Carmen me dio un ramo de flores con una tarjeta que decía, tus últimas flores antes de la residencia. Al final del evento, tomé el micrófono y revelé su crueldad. Ella nunca imaginó que yo tenía la fuerza para hacerlo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que se encuentren. Me encantaría si pudieran compartir en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Elena Vargas, y a mis 68 años, nunca creí que un ramo de flores pudiera doler tanto. He vivido una vida plena, no exenta de desafíos, especialmente después de que mi querido esposo, Ricardo, falleciera hace ya muchos años, dejándome sola con nuestro hijo, Javier. Pero logré salir adelante, criar a Javier y mantener nuestra casa, mi hogar, un lugar que siempre ha sido mi refugio y mi orgullo en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. Disfruto de mi independencia, mis rutinas tranquilas, mis libros y mi pequeño jardín. O disfrutaba, hasta aquel Día de la Madre. Aquel domingo, el ambiente en la iglesia parroquial, nuestra iglesia de toda la vida, era de celebración. Familias enteras se reunían, los niños correteaban, había un aire festivo y cariñoso que, a pesar de mi soledad, siempre me hacía sentir parte de algo más grande. Me senté en mi banca habitual, la tercera empezando por delante, observando a la gente con una mezcla de afecto y, lo admito, una punzada de envidia sana por aquellas madres rodeadas de hijos y nietos que las colmaban de atenciones públicas. Entonces los vi llegar. Javier, mi hijo, mi único hijo, acompañado de Carmen, su esposa desde hace 8 años. Carmen, siempre impecable, con su ropa cara y su peinado perfecto. Se abrían paso entre la multitud con esa facilidad que tienen algunas personas para parecer importantes. Carmen me vio y se acercó con una de esas sonrisas suyas. La llamo su sonrisa de escaparate, amplia, luminosa, pero completamente vacía. Nunca, en todos estos años, he visto que esa sonrisa llegue a sus ojos. Elena. «Feliz Día de la Madre», exclamó con voz ligeramente más alta de lo necesario, asegurándose de que varias mujeres cercanas nos escucharan. Se giraron y asintieron, algunas murmurando, que no era tan atenta. Carmen me tendió un ramo precioso, exagerado quizás, de claveles rosados y lirios blancos, atado con una cinta ostentosa. Era un ramo digno de una reina, pero en sus manos, y con esa sonrisa, se sentía frío. Recibí las flores, forzando yo también una sonrisa de agradecimiento. Entre los tallos, vi un sobrecito pequeño, una tarjeta. Lo tomé disimuladamente mientras Carmen se sentaba junto a Javier en la banca contigua, ambos dándome la espalda. Agradecí que no se quedaran a mi lado, aunque me dolió un poco esa distancia. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre. La tarjeta era pequeña, con una letra cursiva y elegante que reconocí al instante, la de Carmen. Desdoblé el papel. Solo había una frase, escrita con tinta negra y firme, tus últimas flores antes de la residencia. Sentí como si el aire se me fuera de los pulmones. Las manos me empezaron a temblar de verdad, tanto que tuve que sujetar la tarjeta con fuerza para que no se me cayera. Volví a leer la frase, una y otra vez, como si mis ojos se negaran a aceptar lo que mis sesos ya habían comprendido. No podía ser verdad. ¿Una broma? No, la letra no era de broma. La sonrisa de Carmen no era de broma. Esto era cruel. Levanté la vista. Carmen le estaba susurrando algo al oído a Javier, con la mano posada en su brazo. Ambos se giraron ligeramente para mirarme. Carmen me dedicó otra de esas sonrisas vacías, pero esta vez, acompañada de una chispa de malicia en esos ojos fríos. Javier, al lado, me sonrió también, una sonrisa suave, casi tierna, que me heló la sangre porque contrastaba con la crueldad de su esposa. En ese momento, supe que él lo sabía. Que no era una broma pesada. Era un mensaje. Una amenaza. Durante los últimos 3 años, Carmen había estado sugiriendo sutilmente, a veces no tan sutilmente, que vivir sola era demasiado para mí. Que mi casa era muy grande y me daba mucho trabajo. Que le preocupaba que estuviera sola y que debería ir pensando en otras opciones para cuando no pudiera valerme por mí misma. Siempre lo decía con un tono de falsa preocupación, como si quisiera lo mejor para mí. Javier, mi hijo, se limitaba a darle la razón, asintiendo, casi nunca llevándole la contraria.
Llevaban 8 años casados, y en ese tiempo, había visto a mi hijo cambiar, volverse más distante, más dependiente de la opinión de su esposa. Guardé la nota en mi bolso, con cuidado, intentando controlar la respiración errática. A mi alrededor, el padre Miguel terminaba su hermoso sermón sobre honrar a las madres. ¡Qué ironía! Las madres a mi alrededor sonreían, recibiendo el cariño sincero de sus familias. El ambiente en la iglesia era cálido, lleno de afecto genuino. Y yo, con un ramo precioso en las manos, me sentía como si me hubieran abofeteado públicamente. Cuando el servicio terminó, el padre Miguel invitó a los hijos a pasar al frente y compartir unas palabras sobre sus madres. Uno a uno, hijos, hijas, incluso nietos, se acercaban al micrófono y decían cosas hermosas que hacían sonreír y llorar a partes iguales. Javier no se movió de la banca. Carmen seguía teniendo su mano posada en su pierna. Esa simple imagen, esa falta de gesto por parte de mi hijo, rompió algo dentro de mí. Durante 68 años, mi instinto siempre había sido mantener la paz, evitar conflictos, callarme para no molestar. Pero en ese momento, al ver a mi hijo inmóvil, controlado por su esposa mientras otros hijos honraban públicamente a las suyas, algo hizo clic. Llegué a mi límite. Levanté la mano. Quiero decir algo, anuncié, mi voz un poco más alta de lo que pretendía. El padre Miguel me miró sorprendido, pero me sonrió y me ofreció el micrófono con gusto. Mis manos ya no temblaban. Me puse de pie, notando que todas las miradas estaban puestas en mí. Gracias por este bonito servicio para honrar a las mamás, comencé, mi voz ahora clara y firme. Ser madre ha sido la mayor alegría de mi vida. Giré la cabeza para mirar a Javier a los ojos. Él me devolvió la mirada, con una sonrisa forzada y una clara confusión en el rostro. Pero ser madre, continué, también significa cuidar a tus hijos, incluso cuando ya son adultos y tienen sus propias vidas. Y a veces, significa decir verdades difíciles, por amor. Hice una pausa, mi corazón latía con fuerza en el pecho, pero mi voz se mantuvo estable. Hoy he recibido estas flores tan bonitas, dije, señalando el ramo que había dejado en la banca junto a mí. Vienen con una nota. Una nota que dice que serán las últimas flores que reciba antes de que me metan en una residencia de ancianos. La iglesia entera se quedó en un silencio atónito. Las bocas abiertas. Vi a Javier palidecer, el color abandonando su rostro. Carmen lanzó un pequeño grito ahogado y se agarró al brazo de Javier con fuerza. No estoy contando esto para dar lástima, seguí hablando, mi voz cobrando aún más fuerza, resonando en el silencio. Lo cuento porque llevo 3 años viendo cómo mi nuera, Carmen, ha intentado poco a poco alejarme de mi hijo. La he visto intentar controlar su dinero, su agenda, incluso con quien se relaciona. Me he quedado callada mientras ella va diciendo por ahí que ya no estoy bien de la cabeza. Hice otra pausa, mirando a Carmen, que ahora me fulminaba con la mirada, el rostro retorcido por la rabia. Cuando apenas el mes pasado, añadí, elevando un poco la voz, el doctor me dio un informe que certifica que estoy perfectamente bien, tanto física como mentalmente. Carmen se puso de pie de golpe, agarrando a Javier del brazo y susurrándole algo con urgencia, con la cara desencajada. No me voy a ninguna residencia, declaré con firmeza, mirando directamente a Carmen, luego a Javier y finalmente a la congregación. Y ya no voy a fingir que este tipo de cosas están bien. La familia, mi voz se cargó de emoción pero sin romperse, la familia se debe cuidar, no destruir. Le devolví el micrófono al padre Miguel, quien me miraba con una mezcla de sorpresa, conmoción y respeto. Bajé de la pequeña tarima y caminé por el pasillo central hacia la salida. Nadie decía nada. Las miradas me seguían. Algunas personas bajaban la vista, incómodas. Otras me miraban con una expresión que no pude descifrar. Y algunas, sí, algunas me miraban con respeto, como si por fin me vieran de verdad. Detrás de mí, escuché la voz de Carmen, controlada, pero con un veneno inconfundible. Elena está muy confundida. Últimamente. Esto es justo lo que nos preocupaba. La voz de Javier añadió un murmullo de apoyo. Abrí las pesadas puertas de madera de la iglesia y salí al sol de mayo. El aire fresco llenó mis pulmones. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, la cabeza me daba 1000 vueltas, pero por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor y la incertidumbre, me sentí extrañamente libre. El ramo de flores se quedó en la banca, tirado,
hermoso y cruel a partes iguales. Los 7 días anteriores al Día de la Madre, mi teléfono no había sonado ni una sola vez con una llamada de Javier. Después de lo sucedido en la iglesia, el silencio se prolongó. Me senté a la mesa de la cocina, la taza de té frío entre mis manos, mirando el teléfono como si mi voluntad pudiera hacerlo sonar. Afuera, la lluvia de primavera golpeaba los cristales de la casa donde había vivido durante 30 años. La casa donde crié a Javier yo sola después de que Ricardo falleciera. La casa de la que Carmen ahora, al parecer, quería echarme. El mensaje de Javier llegó unas horas después de salir de la iglesia. No una llamada, no una disculpa, no una palabra de consuelo. Solo un frío mensaje de texto: nos hiciste pasar una vergüenza. Carmen está destrozada. Necesito espacio. Espacio. Así llamaban ahora a echar a tu madre de tu vida. Pasé el dedo por el borde de la taza. Pensé en cómo eran las cosas antes de Carmen. Javier venía a verme 2 veces por semana, a veces solo para traerme un café de camino al trabajo. Hablábamos de todo y de nada, de su trabajo como arquitecto, de mi voluntariado en la biblioteca, del último libro que habíamos leído. Había confianza, esa conexión profunda que solo se da cuando alguien realmente te conoce. Cuando llegó Carmen, al principio me alegré por Javier. Después de una relación anterior complicada, él merecía encontrar a alguien que lo hiciera feliz. Carmen, con su pelo siempre perfectamente peinado y su título universitario en marketing, parecía al principio una buena influencia. Pero los cambios en Javier empezaron casi de inmediato. Dejó de venir espontáneamente. Todo tenía que planearse con Carmen. Luego vinieron los cumpleaños olvidados, las visitas cortas y apresuradas en Navidad, las cancelaciones cada vez que yo sugería vernos a solas. Poco a poco, mi hijo se fue volviendo un desconocido. Físicamente se parecía al Javier que yo conocía, pero su esencia, su calidez, se habían desvanecido. Lo estás asfixiando, me dijo Carmen una vez, con esa voz dulzona que usaba para decir las cosas más crueles. Él ya tiene su vida. Tú deberías buscarte la tuya. Era como si su propia vida no pudiera empezar de verdad mientras yo estuviera en la foto. El reloj de la cocina marcaba los segundos en el silencio. Debería estar enfadada, pensé, sentir rabia por lo que me estaban haciendo. Pero lo único que sentía era una tristeza inmensa, un vacío profundo en el pecho y una decepción que calaba hasta los huesos. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Por un momento, una chispa de esperanza tonta. ¿Javier? Abrí la puerta y me encontré con Sofía Rivas, una conocida de la iglesia con la que coincidía a veces en eventos parroquiales. Llevaba una fuente cubierta en las manos. Pensé que esto te podría servir, me dijo Sofía, con una sonrisa amable, pero con una clara incomodidad en los ojos. Es una tortilla de patatas. Gracias, Sofía, le contesté, tomando la fuente. ¿Quieres pasar? Sofía dudó, mirando hacia su coche aparcado en la calle. Me temo que no puedo quedarme. Tengo reunión del club de lectura. Asentí, aunque sabía que el club se reunía los jueves y estábamos a martes. Entendí su incomodidad. La gente nunca sabe cómo reaccionar ante las verdades incómodas dichas en público. Elena, dijo Sofía en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Lo que hiciste, fue valiente. Muchos hemos notado cómo te trata Carmen. Pero... volvió a dudar. Javier y Carmen fueron a hablar con el padre Miguel. Están diciendo que has estado un poco confundida. ¿Qué te estás imaginando cosas? Sus palabras me cayeron como una losa, confirmando mis peores temores. Así que ese era el plan, desacreditarme, hacerme parecer una anciana senil para que nadie creyera mi versión. ¿Llevaron el informe del doctor Fernández?, pregunté, tratando de sonar firme a pesar del temblor interno. El chequeo completo que me hicieron el mes pasado, ese que dice que estoy perfectamente bien. Sofía bajó la mirada, incómoda. Elena, nadie quiere tomar partido. Gracias por la tortilla, Sofía, dije lentamente, empezando a cerrar la puerta. Salúdame al club de lectura. El que no se reúne hoy. Sola de nuevo. Metí la fuente en la nevera sin abrirla. Volví a mi té frío. Mi mano fue directamente a mi bolso, buscando la nota cruel de Carmen, esa que me había dado con las flores. Quería verla de nuevo, tocarla,
recordarme que todo aquello era real, que no lo había imaginado. Pero cuando abrí el bolso, sentí un escalofrío. La nota no estaba. Volqué todo el contenido del bolso sobre la mesa, buscando como loca. Nada. Cartera, pañuelos, llaves, monedero. La nota había desaparecido. Alguien, sospeché de inmediato, la había sacado disimuladamente cuando dejé mi bolso en la banca durante el discurso del padre Miguel, antes de que yo misma hablara. La sospecha recaía sobre Carmen, o quizás alguien a quien ella se lo pidió. Sin esa nota, era mi palabra contra la suya, contra la de Carmen y Javier. Fue en ese momento cuando entendí cuán vulnerable estaba. Javier tenía poder notarial sobre mí. Lo había firmado años atrás, en un momento de confianza absoluta, dándole autoridad para tomar decisiones médicas en mi nombre en caso de que yo no pudiera. Ahora, esa confianza se sentía como una soga al cuello. Por primera vez, el miedo a la residencia no fue solo por la crueldad del mensaje. Se convirtió en un miedo concreto, real. Era un plan. Un plan que podían hacer realidad. Con Javier firmando los papeles, Carmen manipulando todo, y sin la nota como prueba de su verdadera intención, ¿quién me creería? Afuera, la lluvia redobló su intensidad, golpeando el tejado como dedos tamborileando. De pronto, mi casa, ese refugio de 30 años, ya no se sentía seguro. Estaba sola, me estaban haciendo pasar por loca, y mi libertad podía ser arrebatada en cualquier momento. Cuando cayó la noche, preparé algo sencillo para cenar, pero no tenía hambre. El silencio de la casa era ensordecedor. Ni una llamada de Javier. Ni una disculpa, ni una palabra que mitigara el dolor o me hiciera pensar que las cosas se arreglarían. En lugar de eso, sonó mi teléfono. Un mensaje. No era de Javier. Era de un número desconocido. Elena, soy Isabel, del coro de la iglesia. Vi lo que pasó el domingo. Yo pasé por algo parecido. Llámame si quieres hablar, no estás sola. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, no estaba tan sola como creía. Guardé el número de Isabel. Me tomó 2 días marcarle. Había algo en pedir ayuda que me hacía sentir como si estuviera admitiendo mi derrota, como si aceptara que ya no tenía el control de mi vida. Pero a las 2 semanas, sin noticias de Javier, el silencio y el miedo me convencieron. Necesitaba hablar con alguien que entendiera esta clase de dolor y manipulación. Nos vimos en una cafetería discreta a las afueras, un lugar donde era poco probable que nos encontráramos con alguien de la iglesia. Isabel era unos años mayor que yo, con el pelo plateado y cortito, y unos ojos amables que habían visto mucho en la vida. No estaba segura de que fueras a llamar, dijo, mientras removía su café con la cucharita. Casi nadie lo hace. Muchos intentan aguantar solos. ¿Aguantar qué, exactamente?, pregunté, aunque su mensaje ya me había dado una pista. Maltrato a personas mayores, dijo sin rodeos, mirándome directamente. Manipulación emocional. Aislamiento. Lo que está haciendo tu nuera es, de manual. Un patrón que se repite con demasiada frecuencia. Sus palabras me golpearon. Yo estaba tan inmersa en el dolor de la traición de Javier que no había visto el panorama completo. Lo que Carmen estaba haciendo tenía un nombre. Era abuso. Mi hija me hizo lo mismo, continuó Isabel, su voz suave pero firme. Empezó con comentarios inocuos sobre mi memoria, para ayudarme. Luego se ofreció a gestionar mis finanzas, para que no tuviera que preocuparme. Y cuando quise darme cuenta, estaba en una residencia, preguntándome cómo demonios había perdido el control de mi propia vida. Apreté mi taza con fuerza. ¿Y cómo saliste de eso? Isabel sonrió ligeramente. Conocí a Clara. Ella dirige un grupo de apoyo. Gente mayor que hemos pasado o estamos pasando por lo mismo. Abandono, manipulación, abuso. Me enseñó cuáles eran mis derechos. Me ayudó a encontrar apoyo legal y emocional. Pero lo más importante, Elena, me hizo ver que no estaba sola. Que esto le pasa a mucha gente buena. Sacó una tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Nos juntamos los jueves en el centro comunitario. No tienes que ir si no quieres, pero podría ayudarte. Tomé la tarjeta,
sintiendo de nuevo esa mezcla de miedo y esperanza. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, bajando la voz. Carmen, anda hablando. Le está diciendo a la gente de la iglesia que llevas meses comportándote de forma extraña, que lo que pasó el día de la madre fue solo otro episodio de confusión. Sentí el estómago encogerse. ¿Y la gente le cree? Algunos sí. Carmen es muy convincente, ya sabes. ¿Y Javier? Javier apoya todo lo que ella dice. Me dolió hasta el alma. Mi hijo. El niño que crié sola desde que su padre murió cuando él tenía solo 10 años. Ahora, ayudando a su esposa a destruir mi nombre y mi independencia. ¿Qué es lo que quiere?, susurré, aunque la respuesta se formaba dolorosamente clara en mi mente. Tu casa, dijo Isabel, mirándome a los ojos con comprensión. Seguramente tus ahorros también. Control. Explicó que el daño emocional, el aislamiento, la difamación, todo es un medio para un fin, y ese fin casi siempre es material. Pensé en mi casa. La de 3 habitaciones, comprada con el seguro de vida de Ricardo, mi esposo. No era una mansión, pero estaba en una buena zona y su valor se había triplicado. Pensé en la pequeña herencia que me dejaron mis padres, cuidada con esfuerzo y dedicación. Sentí una rabia fría. No solo querían mi paz y mi relación con mi hijo, querían quitarme hasta mis recuerdos tangibles. Me tengo que ir, dije de repente, sintiéndome abrumada por la magnitud de todo. Gracias por el café. Elena, dijo Isabel mientras me ponía de pie. Jueves, 2 de la tarde. En el centro comunitario. Solo piénsalo. Salí de la cafetería, pensando en todo lo que había escuchado. El centro comunitario. Un edificio sencillo de ladrillo visto, un poco antiguo. Quizás allí, en ese lugar modesto, podría empezar a recuperar algo de lo que me estaban intentando arrebatar. Llegó el jueves. Fui en coche al centro comunitario. Me senté en el aparcamiento durante unos 15 minutos, el motor apagado, mirando el edificio. Dudaba. Entrar significaba admitir que necesitaba ayuda, admitir que mi vida, o al menos la parte que involucraba a mi hijo, estaba rota. Desde la ventana, vi el interior. Había una sala luminosa a un lado del pasillo principal. Alcancé a ver un círculo de sillas y a una señora mayor, con una bufanda de un color rojo muy llamativo, sirviendo agua y galletas en una mesa. Debía ser Clara. El recuerdo del intento de acceso a mis finanzas me dio el impulso que necesitaba. No podía quedarme quieta mientras planeaban despojarme de todo. Abrí la puerta del coche. Respiré hondo y entré. La mujer de la bufanda roja, Clara, me saludó en cuanto crucé el umbral. Tenía una sonrisa genuina y ojos cálidos. Debe ser Elena, dijo. Isabel nos contó que quizás vendrías. Me dio la mano con una fuerza sorprendente y me miró directamente a los ojos, transmitiendo una sensación de bienvenida y comprensión inmediata. Apenas vamos a empezar, añadió, indicándome la sala. Entré y me uní al círculo. Había otras 8 personas, hombres y mujeres, todos mayores, entre 60 y 80 años. Cada rostro contaba una historia de vida, marcada quizás por el dolor, pero también por la fuerza y esa clase de determinación silenciosa que infunde respeto. Sentí que encajaba allí. Empezaron a compartir sus experiencias. Un señor, Ricardo, contó con tristeza cómo su nieto, el hijo de su hija, se había empeñado en que vendiera la pequeña casa del pueblo donde había nacido, y al negarse, había empezado a alejarlo del resto de la familia, inventando excusas para que no viera a sus bisnietos. Otra señora, con rabia contenida, explicó cómo su propio hijo, aprovechándose de una enfermedad temporal de su padre, su esposo, había convencido a los médicos de que ya no estaba mentalmente apto para manejar sus asuntos y así poder vender una propiedad familiar contra su voluntad. Mientras los escuchaba, algo profundo cambió dentro de mí. No estaba sola. Lo que me estaba pasando no era un reflejo de que yo hubiera hecho algo mal, ni una muestra de mi debilidad. Era una forma de abuso que afectaba a muchas personas, a menudo perpetrado por aquellos en quienes más confiaban. Y, lo más importante, se podía enfrentar. Cuando me tocó hablar, empecé con voz vacilante, conteniendo las lágrimas. Pero a medida que compartía los detalles, la nota, la iglesia, la reacción de Javier y Carmen, los rumores, la desaparición de la nota, el miedo a perder mi casa,
el intento de controlar mis finanzas y la amenaza del poder notarial, mi voz se fue haciendo más fuerte, mi determinación más clara. Al terminar, Clara habló. Lo del poder legal es preocupante, Elena, dijo con seriedad. Es una herramienta poderosa en manos equivocadas. Pero no es el fin del mundo. Tenemos recursos. Nos explicó que contaban con una abogada voluntaria, la abogada Ramírez, especializada en casos de abuso y protección de adultos mayores. Y mientras tanto, añadió Clara, vamos a ayudarte a reunir tus propias pruebas, médicas y de tu vida independiente. No te quedes cruzada de brazos. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza real. No solo la esperanza de aguantar la situación, sino la de luchar activamente y recuperar mi vida. Cuando terminó la reunión, el ambiente era de calidez y solidaridad. La gente intercambió números de teléfono, se dieron abrazos de apoyo. Ricardo, el señor que contó lo de su nieto, se acercó a mí y me dio un libro. Era una guía sobre los derechos legales y sociales de los adultos mayores. El conocimiento es poder, Elena, me dijo con una sonrisa cansada pero llena de sabiduría. Y tú eres más fuerte de lo que crees que eres. De regreso al coche, me di cuenta de que algo había cambiado. Sí, el miedo seguía ahí, latente, pero ya no me paralizaba. Ahora tenía una decisión. No iba a ser la víctima silenciosa de esta historia. Iba a luchar. A la mañana siguiente, después de aquella primera reunión en el centro comunitario, me desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. La confusión y el dolor paralizante se habían disipado, reemplazados por una energía renovada y unas ganas inmensas de actuar. Me levanté antes del amanecer. Lo primero que hice fue preparar una lista de tareas urgentes. Mi primera llamada, siguiendo el consejo de Clara y la abogada Ramírez, fue al doctor Fernández, mi médico de toda la vida. Tenía que ser oficial. Elena. Qué alegría oírte, ¿en qué puedo ayudarte?, me respondió con su habitual calidez. Necesito un examen cognitivo completo, doctor, le solté sin rodeos. Y necesito que quede registrado oficialmente, por escrito, con todos los sellos y firmas necesarios. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar por qué, Elena? Estás perfectamente bien, acabas de pasar un chequeo. Le conté todo. Las manipulaciones de Carmen, las insinuaciones sobre mi estado mental, la pasividad cómplice de Javier, el miedo por el poder notarial y el intento de acceder a mis finanzas. La voz del doctor cambió. Se volvió seria, preocupada. Ven esta misma tarde, Elena, me dijo. Vamos a hacer ese examen. Y cualquier otra prueba que necesites. No te preocupes por nada. Sentí un gran alivio. Tenía un aliado en mi médico de confianza. Mi siguiente llamada fue a la abogada Ramírez. Me escuchó con una calma profesional admirable mientras le explicaba mi situación en detalle. Hizo preguntas claras y directas sobre mis bienes, mis documentos legales, la naturaleza exacta del poder notarial de Javier, la desaparición de la nota y el intento de movimiento de fondos. Esto tristemente pasa más de lo que la gente cree, Elena, me dijo al final, su voz seria pero tranquilizadora. La manipulación y el abuso financiero hacia los mayores son un problema real. Pero tenemos opciones. Y usted ha hecho bien en actuar con rapidez. Me explicó los pasos legales a seguir. Primero, y lo más urgente, vamos a revocar ese poder notarial que tiene Javier. Es su derecho, y dado su estado de salud mental certificado, será un proceso rápido y sencillo legalmente. Después, vamos a poner medidas de seguridad adicionales en todas sus cuentas bancarias. Nadie podrá tocar su dinero sin su autorización expresa y verificada. Y podemos notificar formalmente a su banco sobre el intento de acceso que mencionas. No tengo a nadie más para designar en ese poder, confesé, sintiendo de nuevo la punzada de la soledad familiar. Lo tendrá, Elena, me aseguró la abogada Ramírez con firmeza. Para eso está su grupo de apoyo. Para que empiece a construir una red con gente que de verdad se preocupa por usted y en la que pueda confiar. Para el final de esa semana, ya me había sometido a una batería completa de pruebas médicas y cognitivas. Los resultados fueron, como esperaba, impecables. El doctor Fernández me entregó un informe detallado y certificado que no dejaba lugar a dudas sobre mi perfecta salud mental y física. Con la ayuda de la abogada Ramírez,
firmé los documentos necesarios para revocar formalmente el poder notarial de Javier. Enviamos una copia certificada a Javier y Carmen, y otra a mi banco. Sentí una liberación inmensa al eliminar esa amenaza directa sobre mi libertad. Además, reforzamos la seguridad de mis cuentas bancarias. Ahora, cualquier retirada de una cantidad significativa o cualquier cambio en mis datos de contacto requeriría mi presencia física en la sucursal y una verificación exhaustiva. Notificamos al banco sobre el intento previo de acceso, lo que añadió una capa extra de vigilancia. Nuevo giro, la reacción. A los pocos días de enviar las notificaciones legales y bancarias, mi teléfono empezó a sonar con insistencia. Eran Javier y Carmen. No contesté. Me dejaban mensajes de voz, primero con un tono de falsa preocupación. Mamá, estamos preocupados porque has tomado estas decisiones tan drásticas sin consultarnos. Luego con enfado, ¿por qué has hecho esto, Elena? ¿Quién te está manipulando? Incluso intentaron contactar al doctor Fernández y a mi banco para cuestionar mis acciones, pero el informe médico sellado y las nuevas medidas de seguridad, activadas correctamente, frustraron sus intentos. La abogada Ramírez me mantuvo informada de estos movimientos, lo que confirmó que mis acciones preventivas habían sido cruciales. Sentí una extraña satisfacción al ver que sus intentos de control se estrellaban contra un muro legal y médico que yo había construido. Pero el cambio más grande y gratificante llegó sin esperarlo. Después de la segunda reunión del grupo de apoyo, Clara se acercó con una sonrisa. Me dio un folleto del centro comunitario. El centro está buscando a alguien que quiera ser mentor voluntario a medio tiempo, me explicó. Es para un programa muy bonito donde personas mayores trabajan con adolescentes después de clases. Apoyo escolar, orientación, simplemente escucharles. Pensé en ti en cuanto me lo dijeron. ¿En mí?, pregunté sorprendida. Había sido maestra de inglés y literatura toda mi vida, pero me jubilé hacía 5 años. ¿Pero yo, no he trabajado en años? Justamente por eso, me dijo Clara con calidez. Tienes la experiencia de toda una vida enseñando, la paciencia para trabajar con jóvenes. Y además, tienes tiempo. Y, sinceramente, añadió bajando la voz, te haría muy bien empezar algo nuevo, algo que te saque de casa y que no tenga absolutamente nada que ver con Javier y Carmen. Algo solo para ti. La idea me sedujo. Un propósito. Algo que me diera energía y me conectara con el mundo de una forma positiva, no a través del conflicto. Acepté. El programa se llevaba a cabo en una sala grande y luminosa del centro comunitario. Las paredes estaban llenas de dibujos coloridos y había estanterías repletas de libros y materiales educativos. Había otros 5 adultos mayores voluntarios, cada uno ayudando a grupos de adolescentes con diferentes materias, matemáticas, ciencias, historia. Mi área, por mi experiencia, sería la escritura creativa y el apoyo general. María Santos, la directora del programa, me recibió con mucho cariño. Necesitamos mucho apoyo en escritura, Elena, me explicó. Muchos chicos tienen dificultades para expresarse, para poner en palabras lo que sienten o piensan. Pero cuando tienen a un adulto que los acompaña, que los escucha, que les guía sin juzgar, cambia todo. Pensé en mis años en el aula, en la satisfacción de ver a un estudiante superar un bloqueo, encontrar su voz en un ensayo o un poema. Creo que puedo ayudar con eso, le dije, sintiendo que un viejo entusiasmo se reavivaba. Esa misma tarde conocí a Sofía. Una chica de 16 años, callada, con el pelo teñido de un azul brillante que contrastaba con sus ojos grandes y oscuros, en los que se adivinaba una historia de dolor o dificultad. Se sentó frente a mí con una postura defensiva. Odio escribir, me soltó en cuanto nos sentamos. Está bien, le contesté con una sonrisa suave. No tienes que escribir si no quieres. Podemos simplemente charlar si prefieres. Empezamos a hablar, de cosas triviales al principio, luego un poco más profundo. Descubrí que Sofía se sentía frustrada por las reglas injustas en su escuela, por la falta de comprensión de sus padres. La animé a poner sus pensamientos en papel, no como una tarea, sino como una forma de desahogo. Al final de la sesión, Sofía había llenado 3 páginas de un cuaderno, escribiendo con rabia contenida sobre la hipocresía de los adultos y la sensación de no ser escuchada. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto había escrito hasta que se detuvo. ¿La misma hora la próxima semana?, preguntó, tratando de sonar indiferente, guardando su cuaderno rápidamente. Aquí estaré, Sofía, le prometí,
sintiendo una conexión inesperada con ella. Con las semanas, mi vida adquirió un ritmo nuevo y gratificante. Por las mañanas, me dedicaba a los asuntos prácticos, reuniones periódicas con la abogada Ramírez para mantenerme al día, organizar mis finanzas y asegurar que todo estuviera en orden, y recopilar pruebas de mi vida activa e independiente. Mantenía un diario detallado de cualquier intento de contacto o manipulación por parte de Carmen o Javier, siguiendo el consejo de la abogada. Las tardes las pasaba en el centro comunitario. El programa de escritura creció. Ya tenía 5 alumnos fijos, incluyendo a Sofía, que venían cada semana. Algunos de ellos incluso se ponían tristes si yo no podía asistir por alguna razón. Verlos progresar, ganar confianza en sí mismos y encontrar una forma de expresarse me llenaba de una satisfacción que no sentía desde mis años de maestra. Las noches, que antes podían ser las más solitarias, ahora se llenaban de nuevas actividades. Me apunté a una clase de informática básica en la biblioteca municipal. Quería aprender a usar el ordenador y navegar por ese mundo digital que siempre me había parecido complicado. Resultó ser fascinante y me abrió un montón de posibilidades. Ricardo, del grupo de apoyo, me invitó a participar en el huerto comunitario que gestionaban algunos miembros. Descubrí el placer simple y profundo de trabajar la tierra, sembrar semillas y ver crecer mis propias verduras. El huerto se convirtió en un espacio de paz y en un símbolo tangible de cultivar mi propia vida. A pesar de todo este progreso, el dolor de la distancia con Javier no desapareció por completo. Pensaba en él todos los días. 2 veces pasé en coche por delante de su despacho de arquitectura, esperando verle, preguntándome si él también pensaba en mí con esa misma mezcla de anhelo y arrepentimiento. La rabia inicial que me había impulsado en la iglesia dio paso, poco a poco, a algo más complejo, una mezcla de tristeza por la relación perdida y una aceptación serena de que tenía que construir mi vida sin depender de su afecto o aprobación. Mi felicidad y mi seguridad ya no podían estar en sus manos. Nuevo giro importante, mi blog cobra vida, usando lo aprendido en la clase de informática y animada por mis compañeros del grupo de apoyo, decidí empezar un blog. Inicialmente, lo concebí como un diario online de mi experiencia en el huerto y mis clases. Lo llamé Sembrando Vida. Pero pronto, empecé a incluir reflexiones más personales. Escribí sobre la importancia de la independencia a cualquier edad, sobre la dignidad de los mayores, sobre cómo encontrar un propósito después de la jubilación. De forma sutil, abordé temas como la importancia de la autonomía en las decisiones, la necesidad de estar informados sobre nuestros derechos, sin mencionar mi situación personal explícitamente, pero dejando entrever la importancia de protegerse. Nuevo giro, el blog llama la atención. Para mi sorpresa, el blog empezó a ganar lectores en mi comunidad. Vecinos, algunas personas de la iglesia, no las que estaban del lado de Carmen, sino otras, e incluso gente que no conocía empezaron a dejar comentarios. Valoraban mi perspectiva, mi sinceridad. El blog me dio una voz pública, una plataforma, algo que nunca había tenido. Nuevo giro, una invitación clave. Un día, recibí un correo electrónico a través de mi blog. Era de los organizadores de una conferencia local sobre envejecimiento activo y bienestar. Habían leído mi blog, les había gustado mi perspectiva sobre la independencia y el propósito, y me invitaban a dar una charla sobre el tema el próximo mes. La carta en mi mano temblaba ligeramente, pero esta vez no por miedo, sino por emoción y una sensación de poder recién descubierto. Tenía una plataforma real. Unos 6 meses después del Día de la Madre, en pleno otoño, recibí un mensaje de texto. El número era el de Javier. Mamá, tenemos que hablar. Cena de Navidad en nuestra casa. Javier. Me quedé mirando el mensaje, el corazón latiendo aceleradamente en mi pecho. Después de meses de silencio total, después de la confrontación en la iglesia, de mis acciones legales, de sus intentos de desacreditarme, ¿esto era una genuina invitación a la reconciliación? ¿O una trampa disfrazada, un intento de retomar el control en un entorno supuestamente familiar? Faltaban todavía varias semanas para Navidad. ¿Querían hacer como si nada hubiera pasado? Mis manos temblaron instintivamente mientras empezaba a escribir una respuesta, un impulso de la vieja Elena que quería desesperadamente una señal de afecto de su hijo. Pero me detuve. La Charlotte de hace 6 meses habría enviado un mensaje de vuelta en segundos, agradecida por la más mínima migaja de atención. Pero la Elena de ahora había aprendido algo muy importante. Yo merecía más que sobras. Borré el mensaje.
Dejé el teléfono a un lado. No tenía que decidir nada ese día, ni esa semana. Tenía tiempo. Tiempo para pensar en lo que era mejor para mí, no solo en lo que haría feliz a Javier o mantendría tranquila a Carmen. Tenía semillas que plantar en el huerto comunitario, un taller de escritura que preparar para mis maravillosos chicos adolescentes en el centro, amigos que venían a cenar, amigos que me veían de verdad y valoraban quién soy. La mujer en la que me estaba convirtiendo, la mujer que había construido una vida nueva y fuerte, sabría exactamente qué contestar cuando llegara el momento correcto. Los meses que separaban aquel mensaje de otoño de la cena de Navidad pasaron volando, llenos de cambios, crecimiento y actividad. Para diciembre, mi vida era irreconocible, de formas que jamás habría imaginado. El centro comunitario, reconociendo mi dedicación y el éxito del programa de escritura, me contrató a medio tiempo para coordinarlo. Era un empleo real, no solo voluntariado, una confirmación de mi valía profesional a mis 68 años. Mi huerto dio tantas verduras que pude compartirlas con mis vecinos y amigos, un pequeño símbolo de mi abundancia y conexión con la comunidad. Mi blog, Sembrando Vida, seguía creciendo, convirtiéndose en una pequeña voz de empoderamiento para otros mayores en la zona. Ya había empezado a preparar la charla para la conferencia, sentía nervios pero también una emoción inmensa ante la oportunidad de compartir mi perspectiva. Pensaba en el mensaje de Javier casi todos los días, dándole vueltas en mi mente como una piedra suave. Después de muchas charlas honestas con mis amigos del grupo de apoyo y la abogada Ramírez, tomé mi decisión. Iría a la cena de Navidad. No por Javier o Carmen, sino por mí. Iría a mostrarles que no me habían roto. Iría a reafirmar mi independencia en su propio territorio. Iría preparada. El día de Navidad llegó frío y soleado. Había caído una fina capa de nieve la noche anterior, cubriendo el suelo como azúcar glass. Me arreglé con cuidado. No quería parecer demasiado arreglada ni demasiado descuidada. Elegí un suéter de color vino y unos pantalones gris oscuro, ropa cómoda pero elegante. Como mi escudo, me puse el collar de perlas de mi madre. Me daba fuerza, me recordaba de dónde venía y la resiliencia de las mujeres de mi familia. En mi bolso llevaba mi armamento, una carpeta con mi informe médico completo del doctor Fernández, los documentos legales que anulaban el poder notarial de Javier, y algunas fotos recientes, yo en el centro comunitario con Sofía y otros chicos, yo en el huerto, yo en mi clase de informática, riendo con mis compañeros. Fotos que probaban, sin palabras, mi vida activa y plena. Mientras conducía hacia su casa, mis manos temblaban un poco en el volante. La casa de Carmen y Javier estaba decorada hasta el último rincón, luces parpadeando en el tejado, un Papá Noel inflable gigante flotando en el jardín. Todo muy vistoso, muy perfecto, y un poco exagerado. Muy Carmen. Javier abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara el timbre. Se veía cansado, con más arrugas alrededor de los ojos de las que recordaba. Mamá, dijo, su voz seria, un poco tensa. Pasa. El interior olía a pino fresco y canela, con villancicos sonando suavemente de fondo. Javier me guió hacia la sala. Allí estaba Carmen, sentada muy derecha en el sofá principal, con un vestido de terciopelo verde que combinaba con el árbol de Navidad. Elena, me saludó con su sonrisa de escaparate, tan falsa como siempre. Me alegra que hayas venido. Me senté en un sillón, notando la distancia física y emocional entre ellos y hacia mí. No hubo abrazos, ni un gesto de afecto genuino, solo una formalidad tensa. Ha pasado mucho tiempo, dije, rompiendo el silencio incómodo. Javier se aclaró la garganta. Mamá, antes de cenar, Carmen y yo queríamos hablar contigo, de lo que pasó en mayo. Volteó a ver a Carmen, quien le hizo un gesto sutil con la cabeza, animándole. Tu comportamiento en la iglesia nos preocupó mucho, dijo Javier, como recitando un guión preparado. Estábamos muy inquietos por ti. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero mi voz se mantuvo firme, sin temblor. ¿Mi comportamiento? ¿Te refieres a cuando respondí públicamente porque alguien me dio un ramo de flores con una nota diciendo que serían las últimas antes de meterme en una residencia? Carmen suspiró de forma exagerada. Exactamente eso, Elena. Lo malinterpretaste todo. Solo era un chiste. Un chiste, repetí, mientras sacaba la carpeta de mi bolso y la ponía sobre la mesa baja entre nosotros. ¿Cómo cuando dices por ahí que estoy confundida,
que tengo episodios, que ya no distingo la realidad. Javier se removió incómodo en su asiento. Mamá, lo único que queremos es cuidar de tu salud mental. Qué bueno que tengo excelentes doctores, contesté con calma, señalando la carpeta. El doctor Fernández me hizo una evaluación neurológica y cognitiva completa en junio. Todos los resultados están ahí, por si quieren verlos. Salí perfecta. Más sana mentalmente que mucha gente que conozco. Javier ni siquiera miró la carpeta. La sonrisa de Carmen empezó a resquebrajarse. También hemos notado que has tomado algunas decisiones financieras extrañas, dijo Javier, siguiendo el guión, su voz un poco menos segura. Pensamos que tal vez es momento de simplificar tu vida. Quizás vender la casa, mudarte a un lugar donde te puedan apoyar más. Javier, lo interrumpí suavemente, pero con autoridad. Ya revoqué el poder legal que te di para tomar decisiones médicas por mí. Y también puse medidas de seguridad adicionales en todas mis cuentas. Nadie puede tocar mi dinero sin mi presencia y autorización expresa. Intentasteis, lo sé, pero mis defensas funcionaron. Se hizo un silencio abrumador. Carmen se puso roja de rabia contenida. ¿Qué hiciste?, dijo Javier al fin, con la voz apenas audible. Recuperé el control de mi vida, respondí, con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Y hoy estoy aquí para decirte, Javier, que aunque todavía te quiero, no voy a dejarme manipular ni hacer a un lado. Ni por ti, ni por nadie. Carmen se levantó de golpe, incapaz de contenerse más. Esto es una locura, Javier. Dile que esto es absurdo. Pero Javier me miraba de una forma nueva. Había sorpresa, sí, pero también algo parecido al respeto en sus ojos. Hay algo más que deben saber, continué, decidiendo jugar mi última carta. Me contrataron como coordinadora del programa de escritura en el centro comunitario. Trabajo a medio tiempo. Y la semana pasada, me entrevistaron para el periódico local por el trabajo que hago con los jóvenes. Eso está increíble, mamá, dijo Javier, visiblemente sorprendido. Parecía un rayo de luz genuina en su tensa expresión. Carmen no se lo tragó. Su rostro era una máscara de desprecio. Un trabajo voluntario a medio tiempo no significa que estés capacitada para... No he terminado, Carmen, la interrumpí, mirándola directamente a los ojos, mi voz cargada de significado. También me invitaron a dar una charla en una conferencia el próximo mes. Va a ser sobre el envejecimiento activo y la independencia de los adultos mayores. Les interesó mucho mi punto de vista sobre la familia y la autonomía de las personas mayores. Y sobre cómo, las buenas intenciones a veces terminan quitándole la libertad a una persona. Los ojos de Carmen se abrieron desmesuradamente. ¿No te atreverías a hablar públicamente? ¿A hablar de qué, Carmen?, pregunté con tono inocente pero con una clara amenaza velada. ¿A hablar de cómo algunas familias confunden la independencia con la incapacidad? ¿O de cómo, bajo el pretexto de la preocupación, se intenta controlar la vida y los bienes de una persona mayor? Es un tema muy interesante. Muy actual. El mensaje era claro. Si seguían con sus intentos de manipulación o difamación, yo tenía una voz, una plataforma, y no dudaría en usarla para exponer la verdad, aunque fuera de forma general al principio. Javier puso una mano en el brazo de Carmen, como para calmarla, aunque su propia cara reflejaba la comprensión de la amenaza. Creo que ya deberíamos cenar, dijo con firmeza, mirando a Carmen. Luego me miró a mí. Mamá tiene razón. Hay que respetar su independencia. Carmen abrió la boca para protestar, pero Javier mantuvo su mirada firme. Finalmente, la cerró, su rostro una máscara de furia contenida, y se fue a la cocina con pasos rígidos. La cena fue tensa. Carmen apenas habló, y cuando lo hizo, fue con comentarios cortantes o sarcásticos dirigidos a mí. Javier intentaba mantener una conversación superficial, preguntando por mi trabajo en el centro, por el huerto, intentando crear una apariencia de normalidad. Le respondí con cortesía, compartiendo detalles de mi nueva vida, mostrándole, sin necesidad de confrontación directa, lo plena e independiente que era. En un momento, le hablé de Sofía, la adolescente del programa de escritura, y de lo gratificante que era verla encontrar su voz. Javier me escuchó con atención. Pareció genuinamente interesado. Quizás, solo quizás,
Había un pequeño rincón en el que recordaba a la madre que lo crió y que luchó por él. Observé la dinámica entre Carmen y Javier. La tensión, las miradas. Entendí que su relación también estaba marcada por la manipulación, quizás no solo hacia mí, sino también entre ellos. Sentí una mezcla extraña de victoria por haber defendido mi espacio, y de tristeza por la familia que no era y la relación que se había perdido. Había salvado mi vida, mi dignidad, mi hogar. Pero la relación con mi hijo, el Javier que yo conocía, esa se había ido. Después de cenar, el ambiente no mejoró. A pesar de las luces navideñas y la música festiva, el frío emocional era palpable. Decidí que ya era suficiente. Bueno, dije, poniéndome de pie. Ha sido interesante. Pero creo que ya es hora de irme. No intentaron detenerme con mucha convicción. Carmen se mantuvo distante. Javier me acompañó a la puerta. Hubo un momento de silencio incómodo en el umbral. Mamá, empezó Javier, su voz baja, sonando, arrepentido. ¿Confundido? No lo sé. Lo miré a los ojos. Vi al hombre en el que se había convertido, tan diferente del niño y el joven que yo recordaba. Javier, dije suavemente. ¿Sabes dónde estoy? Cuando quieras hablar de verdad, sin guiones y sin presiones, sabes cómo encontrarme. Pero no voy a volver a la sombra. Salí al aire frío de la noche, dejando atrás la casa demasiado decorada y la tensión palpable. El aire fresco me despejó la cabeza. Había ganado una batalla importante. Había plantado mi bandera en su territorio y había mostrado mi fuerza. Regresé a mi casa, mi hogar. Ya no se sentía vulnerable. Se sentía como una fortaleza, mi fortaleza. Me quité el collar de perlas de mi madre y lo guardé, sintiendo su peso y su significado. La vida después de aquella Navidad continuó floreciendo. Mi trabajo a medio tiempo en el centro comunitario me daba una estructura y una conexión invaluable. El programa de escritura con los adolescentes era mi pasión. Sofía seguía viniendo, cada vez más abierta y segura de sí misma. Mi blog, Sembrando Vida, seguía creciendo, convirtiéndose en una pequeña comunidad online de apoyo mutuo. Di la charla en la conferencia. Fue bien. Compartí mi historia, mis aprendizajes, sin nombres, pero con la suficiente claridad para que aquellos que pudieran estar pasando por algo similar sintieran que no estaban solos. Recibí mensajes y correos electrónicos de personas que se sintieron identificadas, pidiendo consejo, compartiendo sus propias batallas. Mi voz se había convertido en una herramienta de ayuda. La abogada Ramírez y yo mantuvimos una comunicación regular. Mis finanzas estaban seguras. Carmen y Javier dejaron de intentar acceder a mis cuentas. Los intentos de contacto se volvieron esporádicos, mensajes cortos y genéricos, que yo respondía con brevedad y formalidad, siguiendo el consejo de la abogada. No corté el contacto por completo, no quería darles excusas, pero mantuve la distancia emocional y estratégica. A veces, veía a Sofía Rivas en la calle o en la tienda. Ya no había incomodidad. Me sonreía con respeto. Otros vecinos que antes parecían influenciados por los rumores ahora me saludaban con calidez. Mi reputación se había restaurado. El camino con Javier sigue siendo incierto. No hemos tenido esa conversación de verdad que le propuse. Quizás nunca la tengamos. Quizás está demasiado atrapado en la dinámica con Carmen, o quizás simplemente no sabe cómo enmendar lo que se ha roto. El dolor por esa distancia nunca desaparece por completo, es una cicatriz, pero ya no me define. He encontrado mi felicidad y mi propósito fuera de esa relación. En el centro comunitario, en el huerto, en mi blog, en la compañía de mis nuevos amigos del grupo de apoyo que son ahora mi familia elegida. He aprendido que la vida, incluso en la tercera edad, puede ser una aventura de crecimiento y autodescubrimiento. He perdido una familia por manipulación, pero he construido otra basada en el respeto y el apoyo. Y lo más importante, me he recuperado a mí misma. Ya no soy la mujer que callaba por paz. Soy Elena Vargas, fuerte, independiente, con una voz que no teme ser escuchada.